Vamos a continuar nuestras consideraciones en este libro, en su capítulo 11, Apocalipsis 11. Daré lectura en voz alta, ustedes lo harán silenciosamente a esta porción de la Escritura que encontramos entre los versículos 1 y 14. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. Hemos estado hablando de un paréntesis que existe entre la 6ª y la 7ª trompeta, de la misma manera que hubo un espacio entre el 6º y el 7º sellos. Este paréntesis ya vimos algo de su contenido en el mensaje en la mañana en relación con el ángel, el librito que tiene en sus manos y que habla precisamente del testimonio. Pues este paréntesis también da lugar a la visión de los 2 testigos. Otra vez es algo que tiene que ver con el testimonio. Volvamos al contexto en el que se escribió Apocalipsis. Este contexto es uno de terrible persecución contra el pueblo de Dios. Apocalipsis surgió en medio de ese contexto para dar respuesta a los interrogantes de un pueblo que sufre y no sabe por qué sufre, que sufre y empieza a confundirse con la idea de que realmente el Evangelio tiene culpa de todo esto y que en cierto modo Dios no ha cumplido sus promesas de paz y de seguridad. En medio de la confusión de los corazones, el pueblo de Dios se pregunta: ¿por qué tenemos que sufrir cuando buscamos siempre hacer lo bueno? Buscamos ser siempre obedientes a Dios,
Seguimos con todo el corazón al Señor Jesucristo, y he aquí que el mundo a nuestra bondad paga con traición, con persecución e incluso con muerte. Cuando viene esta persecución, indudablemente que el testimonio corre el peligro de retraerse, desaparecer por lo encarnizado de la oposición. Hemos encontrado muchos lugares en la historia de la humanidad, y sin ir muy lejos, en nuestra patria, y todavía acercándonos más a nuestro contexto, una gran cantidad de pueblos en el estado de Coahuila, en donde surgieron iglesias bautistas en el siglo pasado, y a principios de este siglo desaparecieron. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? El testimonio que se retrae, que se esconde, que desaparece por causa de la persecución, por causa de la oposición. Nuestro pasaje nos habla, sin embargo, de un testimonio, aunque perseguido hasta la muerte, sin embargo, triunfante a pesar de todo. Este paréntesis decíamos que afirma a los ojos de los hombres la prevalencia, en todo caso de los cristianos, la prevalencia del mensaje de Dios aún en tiempos de persecución. Un aspecto del mensaje de consuelo para los perseguidos que tiene este capítulo 11 del libro de Apocalipsis lo constituye en primer lugar la medición por orden de Dios del templo suyo. Aquí tenemos una figura en la cual se dice que el autor de este libro, Juan, el apóstol, le fue dada una caña. Me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Se le da un instrumento de medición. Esta acción de medir en el orden profético significa la limitación que Dios pone a los perseguidores de su pueblo. Cuando se mide el templo de Dios, Dios está poniendo una marca, una señal, más allá de la cual el enemigo de Dios no puede pasar. Luego entonces la persecución tiene alcances limitados. Se le está dando a Juan la orden de medir. ¿Qué mide? El templo de Dios, el altar donde se ofrece el sacrificio a Dios, e incluso las personas que están en el templo de Dios. La acción de medir, repetimos, constituye un recurso, una garantía de perfecta seguridad para aquel que se encuentra dentro de los límites marcados por la medición que Dios ordena. Indudablemente que allí encontramos, por supuesto, la definición de Dios en cuanto a los que son suyos. Entonces, para tener seguridad de las persecuciones que vendrán, es necesario identificarnos con el pueblo del Señor. En cierto sentido se parece mucho a la acción en que ustedes han oído la expresión pintar la raya. Dios pinta su raya y dice, para acá ni un solo paso. Hasta allí vas a llegar, no más allá. Más acá de este límite no se permite. ¿No lo hizo así con Job? ¿Recuerdan ustedes la historia de Job? Los hijos de Dios llegaron ante el Señor y entre ellos iba Satán. ¿De dónde vienes, Satán? De recorrer la tierra. Ya que has recorrido la tierra, ¿no te has dado cuenta de mi siervo Job cómo me sirve? Con verdadera sinceridad, honestidad, sin ningún interés mezquino en su corazón, te sirve así porque le has dado muchas cosas, quítaselas y verás si no te maldice. Te doy permiso para que se las quites, pero no lo toques a él. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces Dios pone un límite,
Más allá de ese límite, ni un solo paso. De esa manera encontramos nosotros un mensaje de consuelo en el sentido de que Dios tiene limitado al diablo. No pasa más allá. Va a llegar hasta un momento dado en que probablemente nos causará daño, tristeza en el corazón, pero nadie podrá hacernos verdadero daño, dice el apóstol Pedro. ¿Y quién es el que os hará verdadero daño? Si ustedes siguen a Dios, si ustedes siguen el bien, si ustedes se comprometen con las cosas buenas. Luego entonces prevalece el mandamiento del Señor: no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. El diablo se va a oponer, que se oponga cuanto quiera, no va a poder pasar más allá de esta línea. Y Dios se encarga, está poniendo una línea de poder más allá de la cual el diablo no puede pasar, incluso convocando todos los poderes del infierno. El creyente se encuentra perfectamente seguro dentro de los límites del santuario del Señor, a pesar de que el enemigo le acusa. Más adelante veremos el papel de acusador del diablo en relación con los hijos de Dios, como lo hizo con el santo de Uz. El santo de Uz es Job. Sin embargo, Dios deja, en cierto sentido, deja el patio de los gentiles y deja la santa ciudad entregadas al efecto secular de lo religioso. ¿Han escuchado ustedes pláticas religiosas diferentes de las cristianas? ¿Se han encontrado ustedes gente religiosa? ¿Se han encontrado gente que maneja las cosas de la religión? El arquitecto supremo del universo, la deidad trascendente, el Señor de todos los espíritus. Y hay diferentes conceptos acerca de Dios. Entonces Dios deja que los conceptos de religión, de Dios, de divinidad, de adoración, de acercamiento, sean hollados por los gentiles. Pero la verdadera esencia del Evangelio se encuentra encerrada dentro de los límites precisos marcados por Dios. Su santo templo, el altar donde se le adora en espíritu y en verdad, y el grupo de gentes que son verdaderamente hijos de Dios. Todo mundo habla de religión y se le acercan a los cristianos y les dicen: somos de los mismos. Les comunican en muchas ocasiones las similitudes que existen entre las ideas que ellos manejan y las ideas que nosotros manejamos. Al fin de cuentas dicen: todos buscamos lo mismo, aunque por diferentes caminos. Aunque el creyente dice: no, Señor, no hay caminos, hay un solo camino, y ese es Jesucristo. ¡Qué mente tan retrógrada la tuya! ¿Han oído ustedes hablar acerca de la meditación trascendente, el yoga, la gran fraternidad universal, la nueva era, el sumergirse y darse un baño en la trascendente divinidad del todo del universo? Ya entramos a los términos impersonales de un cierto concepto de religión que la gente maneja. El patio de los gentiles, la santa ciudad, se deja para que sea hollada por los gentiles. Gente que maneja de religión, pero no sabe, desconoce la esencia de la misma, mientras que los verdaderos creyentes están seguros dentro de los límites de Dios. En algunas ocasiones nos han querido convencer: viaje usted a la santa ciudad.
Jerusalén, para andar en los lugares en donde Cristo esto, Cristo lo otro, Cristo aquello, Cristo lo de más allá. Y en cada punto se encuentran templos en donde se celebran cultos idolátricos. Y ahí están presentes los gentiles, musulmanes, judíos, cristianos, con diferentes templos por todos lados, por todas partes. Y los cristianos están grandemente fragmentados. Hay templos católicos y templos ortodoxos y habrá templos bautistas, protestantes, pues quién sabe. Pero aquella santa ciudad está siendo hollada por las religiones de este mundo. ¿Dónde se encuentran los verdaderos creyentes? Dios ordena medir el templo, el altar y los que se encuentran adorando a Dios en espíritu y en verdad. ¿En dónde se encuentra usted? ¿En el patio de los gentiles o en la santa ciudad Jerusalén? ¿O está dentro del templo? Hay que estar dentro del templo, dentro de los límites medidos por Dios para lo que es verdaderamente suyo. Otro mensaje de consuelo que encontramos aquí en el capítulo 11 de Apocalipsis es el que se refiere a la visión de los dos testigos. Aquí se habla de dos testigos. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos, los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Bueno, se habla de un tiempo limitado para el testimonio. No va a durar mucho tiempo el testimonio. Se habla de, ¿cuánto dice allí? 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 12, 36 y 6, 42 meses. 3 años y medio. Multipliquen 3 años y medio por 365 días cada año y sacan 1260 días. Es otra cifra que encontramos aquí. ¿Son años y días literales lo que se refiere aquí? Es más bien, todo es simbólico en el libro del Apocalipsis, es más bien una cantidad simbólica, un número simbólico que está diciendo claramente que el testimonio no va a ser para siempre. El testimonio se dará en la tierra, en el mundo, pero cuídese el mundo, porque va a llegar un tiempo en que no va a haber más testimonio. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado y llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, mientras se encuentra abierta la puerta de la oportunidad. ¿Cuánto? 3 años y medio, 42 meses, 1260 días, literales, simbólicos. ¿Cuánto durará esto? En tiempo real, en términos de tiempo real, no lo sabemos, pero va a llegar un tiempo en que se va a cortar. Y ya no podrá Dios jamás ser hallado. Jamás Dios volverá a contestar una plegaria. Mientras profetizan, estos dos testigos dice que andan vestidos de traje de cilicio. ¿Qué es el cilicio? Pues es el peor de los trajes. Incómodo, pobre, paupérrimo, despreciable. La verdad de las cosas es que la gente que anda vestida con cilicio habla de pobreza, pero también de tristeza. Habla precisamente de el talante en que se encuentra el testigo al ver tanta incredulidad en el mundo de los hombres. Cuando el Señor Jesucristo se refiere a Elías,
Se refiere básicamente a su vestimenta. ¿Dónde se encuentra la gente con vestidos delicados? Pues este no es el lugar precisamente, pero ¿dónde se encuentra Elías predicando? Juan el Bautista, que es el Elías profético, en el desierto vestido con pelo de camello, con un cinto ciñendo aquel mal vestido, mal fajado, y comiendo miel y langostas silvestres allá en el desierto. En otras palabras, la idea que la humanidad se forja de estos dos testigos es que son, en el sentido de su testimonio, menospreciables. Cuando empiezan a hablar los testigos acerca del testimonio de Dios, gente inculta e ignorante. Cuando un cristiano empieza a hablar de su fe, se burlan de él. ¡Qué barbaridad! ¿Crees tú todavía en esas patrañas? ¿Cómo es posible que una gente tan culta como tú todavía crea estas cosas? Y el testimonio del creyente se ve de arriba hacia abajo según la falsamente llamada ciencia. Esas son cosas de leyendas, son cosas legendarias, mitos que el hombre ha inventado para escapar de la inseguridad en la que siempre se ha encontrado. La ciencia no aprueba todas las cosas que dicen en ese libro que tú lees. Menospreciados los dos testigos, vistiendo cilicio sobre sus cuerpos. Pero al fin de cuentas, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos dos testigos? Dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Luego entonces no son personas reales, son símbolos de alguna acción que al fin de cuentas cumplen ¿quiénes? Los dos olivos y los dos candeleros. Para entenderlo tenemos que ir al antecedente de la profecía del Apocalipsis. Tienen que ir a la profecía de Zacarías. En la profecía de Zacarías capítulo 3 y capítulo 4 se habla de estos dos olivos. ¿Quiénes son? Josué, el sumo sacerdote, y Zorobabel, el gobernador civil. ¿Qué función cumplen estos dos? Josué, el sumo sacerdote, y Zorobabel, el gobernador civil. Son los dirigentes del pueblo que ha regresado del cautiverio en Babilonia y tratan de organizar la vida de la ciudad. La nueva nación que ha salido del cautiverio y empieza a poblar otra vez Jerusalén. Se encuentran con muchos problemas, con muchas dificultades. Parece que están predicando en el desierto, Josué y Zorobabel. Y se ve allí en la visión de Zacarías que Josué, a un lado de Josué, se encuentra Satán para acusarlo. Y el príncipe de este mundo que maneja la cultura, las ideas, los pensamientos de este mundo, menciona sus razones para acusar a Josué, el sumo sacerdote, delante de Dios. Una de las funciones que cumple Satán a un lado de Dios es acusar a los hijos de Dios. Cuidémonos los hijos de Dios. No vaya a ser que Satanás nos esté acusando con justicia. Que toda la acusación de Satanás sean viles mentiras delante de Dios. Él lo sabe. Pero cuidémonos los creyentes en que la acusación que nuestro enemigo presenta delante de Dios sea verdadera. Será una positiva vergüenza y estaremos contristando al Espíritu Santo de Dios porque aquellas cosas de que nos acusa el diablo son verdad. De estos dos testigos se dice que el diablo los acusa, pero sin embargo su acusación no prospera delante del Señor. Son dirigentes del pueblo de Dios. Los dos testigos, en este caso el representante de la vida espiritual y el representante de
la vida civil, en la historia del pueblo hebreo. Ni el diablo con sus acusaciones, ni los enemigos podrán vencer a estos ungidos del Señor. Pero en la visión apocalíptica, ya que hemos entendido el antecedente del Antiguo Testamento, Josué y Zorobabel, en la visión apocalíptica, ¿quiénes son los dos testigos ungidos con el aceite de la unción? Y pensando en relación con, son dos ungidos del Señor. Son personajes simbólicos, no personajes históricos reales. ¿Quiénes han recibido la unción del Santo? ¿Quiénes forman la iglesia de Cristo? Si no son puros ungidos del Señor. La iglesia entonces es uno de los testigos. ¿Quién es el otro? Aquel que, ungido por Dios, toma el testimonio de la palabra y la predica. Allí donde se encuentre, sea un humilde taller de zapateros. ¿Recuerdan quién fue zapatero entre los bautistas? ¿Quién fue un humilde zapatero que tenía un mapa de la India pegada así en el lugar donde estaba trabajando? Carey, Guillermo Carey. Este humilde zapatero, ungido con la unción del Santo, predicaba la palabra del Señor. El otro testigo es el predicador, el testigo del Evangelio, que toma la palabra del Señor y la predica a la gente. ¿De qué manera se ha sostenido el testimonio evangélico a lo largo de los siglos? Si no es a través de la iglesia del Señor Jesucristo, ungida con el poder de lo alto, y la predicación del evangelio que corre a cargo de todos los que son testigos fieles del evangelio a lo largo de los siglos. Los dos testigos del Señor, según la figura apocalíptica, son la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y el predicador del evangelio. No son personajes históricos reales, son personajes simbólicos. De esta manera entonces encontramos este mensaje de consuelo, en el sentido de que Dios ha dado que sus testigos prediquen. ¿Cuánto? 42 meses, 3 años y medio, 1260 días, pero el testimonio de la iglesia va a llegar a un fin. La predicación no va a durar para siempre. Ahorita estamos en el tiempo de esos 42 meses, 1260 días, 3 años y medio. ¿Cuánto en tiempo real va a durar? No lo sabemos. Por eso nos debe correr prisa. Porque hay todo un mundo que se está perdiendo en pecado, en incredulidad y en maldad. Y la iglesia ha de ser testigo de Jesucristo. Y el miembro fiel de la iglesia se ha de convertir en un predicador eficaz, fiel del evangelio, en donde el Señor lo tenga. Estos dos testigos, según las llaves, teniendo las llaves del reino, pueden convocar la salvación, la máxima de las bendiciones en el lugar donde se encuentran, pero también pueden convocar la condenación para los rebeldes y contumaces. Están protegidos estos dos testigos por la acción de Dios. Nadie podrá dañarlos hasta el momento en que Dios lo permite. Porque ese es el tercer pensamiento que nos llena de consuelo. Se nos habla de la invencibilidad de los dos testigos a pesar de las apariencias. Aquí se habla de una bestia que sube del abismo y va a hacer guerra en contra de estos dos testigos, y los va a vencer y los va a matar, y dejará sus cadáveres allí insepultos. ¿En dónde? Pues aquí lo curioso es que se mencionan 3 ciudades: Sodoma, Egipto y donde también nuestro Señor fue crucificado, Jerusalén.
¿No les parece raro? Sodoma, Egipto, Jerusalén. Allí yacerán los cadáveres de estos dos testigos insepultos. ¿Que la iglesia va a morir? ¿Que la predicación se va a acabar? Va a llegar un tiempo en el que verdaderamente parecerá que la iglesia está muerta por el nulo efecto que causa en el mundo necesitado de Cristo. Yo quisiera que el Señor me llevara antes de que esto ocurriera. Va a llegar un tiempo en que la predicación parecerá ser letra muerta. Nadie le hace caso, por el contrario, se burlan de ella. ¿En dónde? Sodoma, Egipto y Jerusalén. Consideren ustedes, ¿por qué Sodoma fue enjuiciada? Porque es la ciudad de la máxima perversión. ¿Por qué Egipto fue ajusticiado por Dios? Porque es el país de la máxima esclavitud. ¿Por qué Jerusalén pereció 30 años antes o 20, 25 años antes de que este libro fuese escrito? Jerusalén pereció atacada por los ejércitos romanos, porque Jerusalén es la ciudad de la máxima incredulidad. El testimonio de la iglesia y de la predicación parecerá ahogarse y naufragar ante el embate de la perversión, de la esclavitud moral y espiritual y de la incredulidad de corazones cerrados al Evangelio. ¿Qué será la iglesia? Una curiosidad histórica. ¿Qué serán los predicadores charlatanes a quienes nadie les hace caso? Y no es cierto que ya estamos teniendo problemas con la supuesta charlatanería de los predicadores del Evangelio. Hombre, ocurrieran estas cosas en pueblos aislados, pero ocurren en la grande meca de la religiosidad, en este país del primer mundo, en que con bombos y platillos se fraguan verdaderos programas que se venden al mejor postor, y allí coros grandiosos, predicadores guapos, simpáticos, edecanes, abren la palabra y predican el mensaje, y luego se descubren fraudes y vida sucia y perversa de toda esta gente que está ganando dinero por la credulidad de la gente. ¿Cuál es el efecto de esto? De la máxima perversión, de la máxima esclavitud, de la máxima incredulidad. Que la iglesia y la predicación caen en un completo y total descrédito. Pero de veras, allí estarán muertos los cadáveres de la iglesia, templos vacíos. Vayan a este coloso del norte y verán templos majestuosos vacíos. Un predicador de los nuestros que se fue a predicar el evangelio allá, no duró más de 2 años allá, y llegó a una de nuestras convenciones y les dijo a los hermanos: hermanos, no se vayan. Y decía aquel hermano: no se vayan, hermanos, en 2 años he predicado a 2, he bautizado a 2, solo 2 he bautizado en 2 años, en una iglesia grande de una de las grandes ciudades en el estado de Texas. ¿Y cómo serán las demás? Yo no estoy tratando de satanizar todo esto, pero hablo de cosas reales, verdaderos truanes, ladrones, con apariencia de predicadores, iglesias que están apoyando el trabajo de estas gentes, cayendo en total y completo descrédito.
Eso mata a la iglesia y a la predicación, en la total incredulidad en que la gente se encuentra, además de que el diablo hace lo suyo, en una cultura materializada, en que no se hace caso a las demandas del evangelio. Comamos y bebamos que mañana moriremos, hay que tener lo necesario para el cuerpo. Una cultura dirigida hacia la ganancia, hacia el lujo, hacia la riqueza, hacia la abundancia. ¿Qué va a tener efecto el mensaje del evangelio? La iglesia y el predicador, los dos testigos, estarán como cadáveres. ¿En dónde? En los sitios de máxima perversión, Sodoma; de máxima esclavitud, Egipto; de máxima incredulidad, Jerusalén. ¿Qué efecto le hace la predicación del evangelio a millones de seres humanos que están reclamando no el mensaje escriturario, sino por lo menos una dosis más de cocaína o de crack, un carrujo de marihuana con la que están haciendo fortunas capaces de hacer temblar gobiernos de naciones enteras? Porque están demandando a través de una sed insaciable de narcóticos, y por aquí pasa esa corriente de todos esos estupefacientes que están esclavizando a toda una nación. ¿Qué son las iglesias allí? ¿Qué es la predicación allí? Cadáveres insepultos. Allí están y se exhiben por la televisión, pero ¿hay resultados? No hay resultados. Me invitaron a predicar a una iglesia. Antes de venir aquí precisamente, estuve una semana predicando allá. Hay esperanza, Cristo se interesa por ti. Ese fue el eslogan publicitario. Y ahí estuvimos, esforzándonos, duro y duro, predicando el evangelio, ¿verdad? Un templazo gigantesco. Bueno, se veía lleno, pero lleno porque estaban un montón de huecos por todos lados, bancas completas vacías, y desde adelante hasta atrás había gente, pero sí, salteadas. Predicamos el evangelio, ¿qué serían? Como 11 profesiones de fe, 11 profesiones de fe en una semana, 4 o 5 reconsagraciones. Estaban los hermanos felices de la vida. Nunca habíamos tenido tantos. Yo salí de allí, bueno, pues perversión, esclavitud, incredulidad, que hacen de una iglesia y un predicador cadáveres insepultos. Hacia allá nos dirigimos. ¿Quién causa todo esto? La bestia que sale del abismo. La bestia que sube del abismo, poder satánico que pervierte, tiraniza, esclaviza y mete el germen, la semilla de la duda, la incertidumbre, y al final da el fruto de la incredulidad en el corazón de los hombres, en el corazón de las gentes. Aparentemente, en una hora negra para la humanidad, parece silenciarse el testimonio de la iglesia y la predicación, pero luego se levantará con mayor poder. Al fin de cuentas, la bestia no logrará hacer que se prolongue esta situación de aparente muerte de la iglesia. ¿Qué dice la Escritura? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Parecerá que sí. El predicador, el otro testigo, parece que es obsoleta la predicación, parece que sí,
Pero luego dice aquí la Escritura, después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Va a ocurrir así. La iglesia se levantará y la predicación volverá a ocupar el lugar que le corresponde y serán días de un avivamiento espiritual jamás experimentado por los corazones de los creyentes o los corazones de los hombres. ¿No es cierto que escuchamos de cuando en cuando avivamiento? Avívanos, Señor. Padre Celestial, llénanos con el poder de tu Santo Espíritu. Jamás permitas que nosotros aparentemos ser en el lugar donde nos tienes una iglesia muerta, y que la predicación de tu evangelio que llevan al cabo todos los miembros sea una cosa que se menosprecie, que se haga a un lado, que no se tome en cuenta. Llénanos con el Santo Espíritu tuyo a fin de que el testimonio de la iglesia y del predicador llene los corazones y les ponga un ultimátum: o se entregan a Dios o van a perecer por medio de un sufrimiento terrible que les llevará a tremenda condenación. Este es el segundo ay. Llegará el tiempo en que el testimonio de la iglesia y del predicador parecerá desaparecer. Este es un ay para los hombres, un ay doloroso, porque cuando deje de escucharse el testimonio de esperanza y de salvación, ¿qué esperanza y qué salvación hay para los seres humanos? Se acaba para siempre el término de gracia. Habrán pasado los 3 años y medio, los 42 meses, los 1260 días de lapso de gracia que Dios les da a los hombres para que se arrepienten. 2 testigos que permanecen para siempre por el poder de Dios. Vayamos con eso, meditándolo en nuestro corazón. ¿Queremos que nuestra iglesia sea un cadáver? Queremos que nuestra predicación sea de veras un muerto que se ande moviendo por las calles asustando a medio mundo y haciendo que la otra mitad del mundo se burle de ello, que se burlen de nuestra iglesia. Un grupo de gente que no le hacen bien a nadie, ni tampoco mal. Pues déjenlos. Dios nos libre de esa condición. Pongámonos en pie. Despidámonos de este templo santo del Señor, pidiéndole a Él que de veras tenga misericordia de nosotros y avive nuestro corazón con el mensaje de su evangelio.